Piense en ello. ¿Cómo podían los antiguos, sin las tecnologías modernas, construir complejos observatorios para observar los cuerpos celestes? El Círculo de Gözek en Alemania, datado aproximadamente en el año 4900 antes de nuestra era, es un ejemplo asombroso de esta ingeniería. Esta estructura neolítica consiste en círculos concéntricos de terraplenes, rodeados de postes de madera y empalizadas, que crean pasajes perfectamente orientados para observar el amanecer y el ocaso del sol en los días más importantes del año. Estos edificios no solo servían como observatorios astronómicos, sino también como centros de prácticas rituales, donde la gente se reunía en el silencio del amanecer, esperando el disco solar que lentamente se elevaba sobre el horizonte. En ese momento, el aire se llenaba de tensión. Cada momento de espera estaba lleno de esperanza y emoción, cuando la luz comenzaba a filtrarse a través de los pasajes creados por las manos de los antiguos constructores. Recuerde Stonehenge en Inglaterra, donde los enormes bloques de piedra se alinean en una línea perfecta, indicando los precisos momentos del solsticio y los equinoccios. O Newgrange en Irlanda, donde la luz, al pasar por un estrecho pasaje, ilumina la cámara interna en el día del solsticio de invierno, creando una atmósfera mágica. No menos impresionantes son los observatorios mayas, que utilizaban sus conocimientos de astronomía para predecir los cambios de estaciones y planificar las labores agrícolas. Estos antiguos observatorios no solo fueron monumentos arquitectónicos, sino también símbolos de la conexión del ser humano con el cosmos. Cada vez que el sol se elevaba sobre el horizonte, los observadores se sentían parte de un ciclo cósmico más grande, comprendiendo que no estaban solos en este vasto mundo. Y ahora, imagine cómo hace varios miles de años, la gente se reunía en estos lugares, sus corazones se detenían en la espera de un momento mágico, cuando la luz rompía la oscuridad, trayendo nuevas esperanzas y comienzos. Este sentimiento de unidad con la naturaleza, con los ciclos del tiempo, sin duda, dejó una huella profunda en las culturas y creencias de los antiguos pueblos. Y lo más intrigante, estos observatorios no solo eran instrumentos científicos, sino también lugares donde nacían mitos y leyendas sobre el sol y las estrellas, que continuamos contándonos hoy en día. En el templo de Hathor en Dendera, se han encontrado misteriosos bajorrelieves que generan muchas preguntas y controversias. Estas imágenes representan objetos alargados, similares en forma a las lámparas de incandescencia modernas, con algo que podría interpretarse como un hilo dentro, y una conexión que lleva a una fuente parecida a algo que podría haber servido como fuente de electricidad. Pero ¿cómo pudo el antiguo Egipto poseer tales conocimientos? Algunos investigadores afirman que estos bajorrelieves son una prueba de la existencia de la electricidad en el antiguo Egipto, mientras que otros ven en ellos solo imágenes simbólicas, como el loto y el sol naciente, que representan la vida y la renovación. Estas interpretaciones contradictorias solo añaden misterio a la enigmática historia del templo. Pero esto no es todo. En otros lugares de todo Egipto, los arqueólogos han encontrado artefactos dorados que, según se cree, podrían haber sido utilizados para realizar complejos procesos químicos. Por ejemplo, las pinturas preservadas con colores increíblemente brillantes que no se desvanecen incluso después de miles de años, podrían indicar el conocimiento avanzado en el campo de la química. Imaginen la atmósfera del templo. La luz tenue que cae sobre estos misteriosos bajorrelieves crea la sensación de que están tocando antiguos secretos que han guardado su sabiduría durante siglos. ¿Y saben qué es lo más extraño? Existe una teoría según la cual estas imágenes no muestran lámparas, sino dispositivos destinados a transmitir luz y energía que se perdieron en el proceso de la historia. Descubrimientos como estos hacen reflexionar sobre la profundidad del conocimiento de las antiguas civilizaciones sobre la naturaleza de la luz y la energía, y sobre qué misterios aún podrían estar ocultos bajo las capas del tiempo. Imaginen cómo los antiguos maestros trabajaban con granito, que en la escala de Mohs tiene una dureza de 7. Este material no solo se utilizaba para la construcción, sino que se transformaba en una obra de arte con superficies perfectamente lisas que aún hoy brillan como espejos. ¿Cómo era posible? Los investigadores sugieren que para trabajar con materiales tan duros como el diorita, que tiene una dureza de 8,
o el basalto, que tiene una dureza de 9, dureza de 6, los antiguos egipcios utilizaban materiales abrasivos, como arena mezclada con agua. Pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Saben qué es aún más extraño? Algunos científicos proponen hipótesis de que se utilizaban tecnologías sonoras capaces de hacer vibrar el piedra hasta el punto de que se volvía más manejable. Imaginen a estos maestros, armados con sierras de cobre, creando ángulos perfectamente rectos que podrían verificarse solo con un nivel moderno. ¿Sentían cómo el piedra emitía un sonido característico al golpearlo, como si estuviera hablando con ellos? Ese sonido, similar a un tintineo, podría haber servido como un indicador de la calidad del trabajo. ¿Han visto alguna vez granito pulido hasta brillar? La luz reflejada en su superficie lisa crea un juego de sombras que parece que el piedra cobra vida. Algunas de estas esculturas y construcciones han resistido siglos, manteniendo su lisura y belleza a pesar de todas las pruebas del tiempo. Pero, ¿cómo lograban tal precisión? Los científicos aún se preguntan al respecto. Quizás en su arsenal había métodos que apenas estamos comenzando a entender. En algunos casos, por ejemplo, los sarcófagos tallados en granito tienen orificios cilíndricos con una desviación mínima, y su precisión es asombrosa. Estos detalles nos hacen reflexionar sobre el grado de desarrollo de las tecnologías de corte de piedra en el antiguo Egipto, y esto es solo la punta del iceberg. ¿Qué más esconde esta antigua civilización? En una profundidad de aproximadamente 8 metros cerca de la costa de las Islas Bahamas, se encuentra una estructura misteriosa conocida como las carreteras de Bimini. Imagina un mundo submarino, donde los rayos de sol penetran a través de la masa de agua, jugando sobre la superficie, mientras las algas ondulantes envuelven suavemente los bloques rectangulares perfectamente alineados. Estas rocas, dispuestas en fila, recuerdan una carretera empedrada o incluso una pared que se pierde en la distancia. ¿Qué puede ser esto? Algunos investigadores están convencidos de que se trata de los restos de una antigua civilización, posiblemente la legendaria Atlántida, de la que tanto se ha hablado en mitos y leyendas. La estructura, que se extiende por 30 metros, está compuesta por grandes bloques que parecen demasiado perfectos para ser un simple fenómeno geológico. Sin embargo, lo que realmente resulta impactante es que otros científicos afirman que esto es simplemente el resultado del desgaste natural y los procesos geológicos que han ocurrido a lo largo de milenios. Y aquí aparece Edgar Cayce, el famoso vidente, quien predijo que en esta región se encontrarían los restos de Atlántida. Su profecía, realizada a principios del siglo XX, atrajo la atención de muchos buscadores de aventuras e investigadores que sueñan con desentrañar este misterio. No solo la estructura genera controversias, sino que el propio nombre, Bimini, se ha convertido en sinónimo de enigmas marinos. De manera curiosa, los habitantes locales cuentan historias de fenómenos extraños e inexplicables relacionados con esta anomalía submarina. A medida que nos sumergimos en este mundo de secretos submarinos, el sentimiento de expectativa crece. ¿Qué más está oculto bajo la superficie? ¿Qué mensaje nos transmitieron los antiguos constructores? Las investigaciones continúan, y cada nuevo hallazgo solo añade más enigmas. Así, en el siglo XXI, un grupo de arqueólogos submarinos descubrió cerca de la carretera fragmentos de cerámica y herramientas de piedra, lo que avivó las discusiones sobre una posible conexión con la civilización perdida. Pero esto solo es el comienzo. En el futuro, se espera que nuevas tecnologías permitan un estudio más detallado de esta región. Cada nuevo proyecto de investigación trae consigo la esperanza de desentrañar el misterio que parece estar arraigado en la misma profundidad de la historia humana. Y cuando los investigadores se sumergen en las aguas transparentes, rodeados de una luz suave, comprenden, no son solo rocas, son rastros que pueden contar una historia de la que ni siquiera sospechamos. La muerte del Lord Carnarvon, quien falleció apenas unos meses después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se convirtió en un ejemplo destacado del famoso maldición de los faraones. Este impactante incidente ocurrió en 1922, cuando Carnarvon, quien financió las excavaciones, fue hospitalizado con una infección causada por la picadura de un insecto.
El evento tuvo lugar en un ambiente opresivo de aire rancio, en las cámaras funerarias antiguas, donde la luz tenue de las antorchas iluminaba advertencias jeroglíficas en las paredes, como si estuvieran previendo la profanación de lugares sagrados. Solo unos días después de su muerte en Londres, comenzaron los rumores sobre la maldición que supuestamente había matado a todos los que se atrevieron a perturbar el descanso de los faraones. Una coincidencia intrigante. En ese mismo momento, murieron muchas personas relacionadas con las excavaciones, incluyendo miembros de la expedición e incluso periodistas. Pero ¿qué podría haber detrás de esta cadena de tragedias? Algunos investigadores afirman que la causa podría haber sido más mundana. Los hongos tóxicos que habitaban en las tumbas podrían haber liberado sustancias venenosas que causaban enfermedades graves. En los espacios cerrados de las tumbas antiguas, donde no había acceso a aire fresco durante mucho tiempo, se desarrollaba un ambiente lleno de peligros, e incluso una ligera brisa podría traer consigo esporas que causaban enfermedades graves. Pero esto no es todo. Algunos científicos señalan los efectos psicosomáticos, cuando el miedo a la maldición y la expectativa de la desgracia podían influir realmente en la salud de los investigadores. Imagina cómo un grupo de arqueólogos, al entrar en una tumba intacta durante milenios, siente un creciente malestar al ver jeroglíficos en las paredes, como si estuvieran susurrando sobre el castigo por la profanación. Estos casos continúan intrigando a la gente. Incluso décadas después del descubrimiento de la tumba, las personas aún discuten cómo los eventos inexplicables pueden estar relacionados con las maldiciones antiguas. Por ejemplo, en 1938, un arqueólogo que también participó en las excavaciones murió en un extraño accidente, y 10 años después, otro investigador perdió la vida en circunstancias misteriosas, lo que añadió leña al fuego de los rumores. La energía de estos lugares, impregnados de historia y misterios, puede generar no solo miedo, sino también verdaderas tragedias, haciéndonos reflexionar sobre qué secretos realmente guardan las paredes de las tumbas antiguas. En las tumbas no solo se guardan tesoros, sino también secretos que, posiblemente, es mejor dejar sin descubrir. El enigma del Sphinx sigue intrigando a los científicos y a los amantes de la historia, ya que algunas teorías afirman que su edad podría superar los límites generalmente aceptados. Los geólogos que estudian las huellas de erosión en el cuerpo del Sphinx aseguran que el carácter de los daños podría ser resultado de lluvias prolongadas que podrían haber ocurrido en la región hace más de 10.000 años. Para que comprendas la seriedad de esta afirmación, imagina que este monumento, que ha estado en silencio sobre las arenas del tiempo, podría haber visto lluvias que hoy parecen increíbles en esta región desértica. Pero esto no es todo. La orientación astronómica del Sphinx hacia la constelación de Leo, según algunos estudios, sugiere una conexión con fenómenos celestes que ocurrieron hace unos 10.500 años antes de nuestra era. Piensa en cómo podría haber lucido el cielo nocturno sobre el antiguo Egipto cuando se construyó el Sphinx, y cómo la constelación de Leo era un símbolo de fuerza y poder para aquellos que vivían en esa época. Esto crea una imagen fascinante. El rostro majestuoso del Sphinx, rodeado de luz y sombra, tallado en piedra que parece guardar el aliento de tiempos antiguos. Cada trazo en su rostro, cada cicatriz del tiempo, cuenta su propia historia, como si fuera un testigo mudo de la evolución de la humanidad. Estos hechos nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de que aún no conozcamos toda la verdad sobre el origen del Sphinx y su verdadera función en la historia. En la sombra de sus ojos se oculta un misterio que podría cambiar nuestra visión de miles de años. Y si piensas que esto ya es asombroso, ni siquiera te imaginas las otras enigmas que aún esperan ser revelados. En el antiguo épico indio Mahabharata se encuentran descripciones que provocan verdadera conmoción. Arma resplandeciente, capaz de emitir luz más brillante que 1000 soles. Esto no es solo una metáfora. El texto habla de las consecuencias de su uso, cuando la comida se volvía venenosa y los supervivientes perdían el cabello y las uñas, como si hubieran sobrevivido a un ataque nuclear. Imaginaos cómo estas líneas, llenas de reverente temor,
nos hacen reflexionar sobre cómo los antiguos pueblos podían poseer conocimientos que hoy nos parecen increíbles. Ahora, echemos un vistazo a los textos védicos, donde se mencionan los aparatos voladores vimanas. Las descripciones de estas máquinas son tan detalladas que parece que podrían elevarse al cielo incluso en nuestra época. Esto no son solo mitos. En ellos se encuentran indicaciones sobre tecnologías que podrían cambiar nuestra visión de la historia antigua y la ciencia. Pero esto no es todo. ¿Sabías que en la antigua China existían espejos que podían transmitir imágenes a distancia? No son simples superficies reflectantes, sino verdaderos prodigios de la ingeniería, de los que apenas estamos comenzando a sospechar. En estos textos, el lenguaje arcaico contrasta con el sonido moderno de las tecnologías descritas, creando la sensación de que la humanidad alguna vez poseyó conocimientos que hemos perdido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo las antiguas civilizaciones podían prever tecnologías que solo comenzamos a dominar en el siglo XXI? Las preguntas se multiplican y las enigmas se profundizan. Es asombroso, pero en estas antiguas líneas se ocultan secretos que aún no han sido revelados, y cada nueva lectura nos hace sentir escalofríos y admiración por las posibilidades que nuestros antepasados pudieron haber abierto ante sí mismos. En estos textos no solo se encuentran historias, sino también potenciales claves para entender nuestro pasado y nuestro futuro, y cada vez que los leemos, nos sumergimos en un mundo donde la realidad y el mito se entrelazan en una sola tela de la historia humana. Increíble, pero las antiguas civilizaciones poseían conocimientos astronómicos que asombran incluso a los científicos modernos. Por ejemplo, los mayas calcularon la duración del año solar con una precisión de hasta 20 segundos. Imagina el cielo nocturno lleno de estrellas, cuando los astrónomos de estas antiguas culturas realizaban sus observaciones desde la cima de los templos, sus miradas dirigidas hacia los infinitos espacios. Los babilonios, que vivieron hace miles de años, predecían los eclipses lunares utilizando complejos cálculos matemáticos y observaciones de los cuerpos celestes, lo que les permitía determinar con precisión los ciclos de la luna. Sus tablas, que han llegado hasta nuestros días, son testimonio de un profundo entendimiento de la mecánica celeste. Por otro lado, los constructores de Newgrange en Irlanda crearon una estructura que solo se iluminaba con el sol en el día del solsticio de invierno. Imagina cómo los rayos de luz se filtran a través de los bloques de piedra, creando una atmósfera inolvidable en ese día mágico. Pero esto no es todo. El mecanismo de Anticitera, un antiguo dispositivo encontrado en el fondo del mar cerca de la isla griega de Anticitera, servía para calcular el movimiento de los cuerpos celestes. Los científicos aún lo estudian, tratando de desentrañar el misterio de su construcción y precisión. Este mecanismo no solo mostraba las posiciones de los planetas, sino que también predecía los eclipses solares y lunares, algo simplemente asombroso para su época. En el silencio de los templos observatorios, donde los astrónomos y los sacerdotes vigilaban el cielo, reinaba una atmósfera de reverente expectativa. Su respeto por los fenómenos celestes era tan grande que cada destello de luz, cada movimiento de las estrellas, se percibía como un mensaje de los dioses. Y lo que es aún más impactante, estos conocimientos no solo les permitían predecir los fenómenos naturales, sino también planificar las actividades agrícolas basándose en los ciclos de la luna y el sol. Pocos se detienen a pensar en que los antiguos romanos desarrollaron un concreto que no solo ha sobrevivido a los siglos, sino que se vuelve más resistente con cada año. Este material de construcción extraordinario contenía cenizas volcánicas que le conferían propiedades únicas, permitiéndole endurecer incluso bajo el agua. Gracias a esto, los ingenieros romanos construyeron impresionantes estructuras, muchas de las cuales aún nos asombran hoy en día. Imaginaos los acueductos que se extendían por decenas de kilómetros, no solo llevando agua potable a las ciudades, sino también creando un sonido hipnótico cuando el agua fluía con un siseo y un murmullo por los canales de piedra, rodeados de majestuosas arcadas. Uno de los acueductos más famosos, el de Segovia, alcanza una altura de 38 metros y está compuesto por más de 12.000 bloques de piedra unidos sin mortero, solo gracias a un ajuste perfecto.
Pero esto no es todo. Los baños romanos, grandes instalaciones públicas, eran verdaderos milagros de la ingeniería. No solo proporcionaban agua caliente y fría a los ciudadanos, sino que también creaban una atmósfera de frescor, incluso en los días más calurosos, gracias a un complejo sistema de calefacción y ventilación. Cuando entras en tales baños, sientes cómo el frescor te envuelve y los sonidos del agua cayendo crean una atmósfera relajante. No olvides las carreteras romanas, construidas con tal precisión que algunas de ellas aún se utilizan hoy en día, después de 2 milenios. Estas carreteras, pavimentadas con piedras lisas, no eran solo caminos para el movimiento, sino verdaderas arterias que conectaban una vasta imperio. Con los dedos se puede sentir la superficie pulida que ha soportado el peso de carretas y peatones durante siglos. Y al imaginar todos estos increíbles logros, ¿sabías que los romanos utilizaban complejos sistemas de drenaje que permitían prevenir inundaciones en las ciudades? Estas tecnologías eran tan efectivas que incluso en condiciones de fuertes lluvias, las calles permanecían secas y las aguas residuales se desviaban a canales especiales. Los ingenieros de Roma crearon aún muchos otros objetos asombrosos que transformaban el rostro de las ciudades y la vida de las personas. Por ejemplo, el Coliseo, capaz de albergar hasta 50.000 espectadores, se convirtió en un símbolo del genio arquitectónico, y sus estructuras aún se estudian por los arquitectos modernos. Cada detalle de estas construcciones está impregnado de historia y progreso tecnológico que sigue asombrando incluso hoy en día. La imagen de carretas voladoras asociadas con dioses aparece en los textos de múltiples culturas, generando un interés y asombro genuinos. Por ejemplo, en los Vedas, los textos sagrados de los antiguos hindúes, se mencionan las vimanas, máquinas voladoras con capacidades increíbles. Estas máquinas se describen como resplandecientes, con motores poderosos que dejan rastros de luz y trueno. En la Biblia también se encuentran referencias similares. Carretas de fuego que llevan al profeta Elías al cielo, causando una tormenta de viento y rayos. No menos intrigantes son los textos sumerios, donde dioses como Enki y Enlil aparecen en carretas celestiales que se mueven en el azul del cielo y brillan con una luz cegadora. Pero ¿qué hay detrás de estas descripciones? Erich von Däniken, quien popularizó la teoría de los antiguos astronautas, afirma que estos testimonios podrían ser pruebas de contactos con seres extraterrestres que utilizaban sus tecnologías para interactuar con los humanos. Señala el asombroso parecido entre las descripciones de diferentes culturas, como si todas hubieran tomado inspiración de una misma fuente. Sin embargo, los opositores de esta teoría argumentan que estas imágenes son solo construcciones metafóricas que reflejan fenómenos naturales y los miedos humanos. Para ellos, las carretas no son más que símbolos de poder, grandeza y la intervención divina en el mundo de los humanos. Además, estas descripciones siempre están acompañadas de detalles sensoriales vívidos. Un rugido salvaje que rompe el silencio, un silbido que parece traspasar el aire y una sensación de remolino que arrastra todo a su paso. Si esto ya parece lo suficientemente impactante, espera, porque existen historias aún más impactantes sobre cómo estas carretas divinas podrían haber cambiado el curso de la historia. Imagina que estás de pie sobre una superficie desértica y sin vida, donde bajo el sol abrasador se ocultan líneas misteriosas que solo son visibles desde lo alto. Son las líneas de Nazca, geoglifos creados por antiguas civilizaciones que impresionan por sus dimensiones y precisión. Algunos de ellos alcanzan los 370 metros de longitud. Estas imágenes, que representan animales, plantas y figuras geométricas, han permanecido sorprendentemente bien conservadas a lo largo de los siglos, a pesar de las duras condiciones del desierto. ¿Cómo es posible? Todo se debe a que debajo de la capa superior de arena se encuentra un suelo más claro que no sufre erosión, lo que permite que los contornos de los dibujos permanezcan claros y nítidos. Pero ¿por qué los antiguos pueblos crearon estas enormes obras de arte? Existen muchas teorías. Algunos científicos creen que las líneas servían como un calendario, ayudando a rastrear los ciclos solares y lunares. Otros sugieren que podrían haber sido mapas indicando fuentes de agua, así como caminos rituales hacia lugares sagrados.
Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Algunos incluso proponen que estas imágenes eran mensajes a los dioses, destinados a apaciguar las fuerzas de la naturaleza. Imagina cómo, en el contexto de un paisaje desértico, donde solo el arena cruje bajo tus pies, se elevan estas formas elegantes y refinadas, como si hablaran de algo más que simplemente la supervivencia. Las líneas de Nazca no solo son físicamente inmensas, sino que también contienen innumerables enigmas que, posiblemente, nunca serán desentrañados. ¿Cómo pudieron los antiguos pueblos crear tales dibujos precisos utilizando solo herramientas simples? Solo piensa en el tamaño de estas imágenes. Son tan grandes que no se pueden ver completamente desde la Tierra. Y lo que aún es más impactante, algunas de ellas parecen verdaderos seres vivos, como colibríes o monos, que posiblemente alguna vez existieron en esta región. Imagina una piedra capaz de abrir puertas a un mundo del que solo conocíamos a través de mitos y leyendas. La piedra de Rosetta, encontrada en 1799, se convirtió en la llave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Esta estela de basalto negro, que pesa aproximadamente 7 toneladas y mide 80 centímetros de altura, tiene 3 textos idénticos, uno en griego antiguo, otro en demótico y el tercero en jeroglífico. La apariencia del piedra es impactante. Su superficie rugosa, oscura y brillante, contrasta con los signos meticulosamente tallados que parecen danzar sobre su masa sombría. ¿Cómo se logró descifrar este complejo sistema de escritura? Jean-François Champollion, un lingüista y arqueólogo francés, dedicó años a estudiar los textos, y su avance se convirtió en un evento científico. Observó que los nombres de los faraones y los dioses se repetían en cada uno de los textos, lo que se convirtió en la base para el análisis posterior. Comparando los textos, logró asociar los signos con los sonidos, lo que llevó al descifrado de los jeroglíficos. En 1822, pudo leer una frase que cambió para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Gracias a este avance, los historiadores obtuvieron acceso a miles de años de información, desde textos religiosos hasta documentos administrativos. Cada nuevo descubrimiento, basado en los jeroglíficos descifrados, abría puertas a un mundo anteriormente accesible solo a unos pocos. Por ejemplo, se conoció sobre rituales relacionados con la vida después de la muerte, así como sobre la compleja estructura social del antiguo Egipto. Lo más asombroso es que incluso hoy, más de 2 siglos después del descubrimiento, los científicos continúan encontrando nuevos significados e interpretaciones basados en los textos que alguna vez parecían incomprensibles. Por ejemplo, los últimos estudios muestran que algunos jeroglíficos podían tener varios significados dependiendo del contexto, lo que añade nuevas capas a nuestra comprensión de la historia. Con cada nuevo descubrimiento, la piedra de Rosetta sigue inspirando a generaciones de investigadores, abriendo ante ellos un abismo de misterios del antiguo mundo. ¿Saben qué es lo más sorprendente? En Colombia, los arqueólogos encontraron artefactos de oro que, a primera vista, recuerdan a aviones modernos, pero nadie sabe cómo se crearon. Estas pequeñas figuras de oro de la cultura quimbaya tienen alas triangulares, un estabilizador vertical y una forma similar a la de los fuselajes de los aviones modernos. Imaginen cómo brillan bajo la luz de las lámparas del museo, reflejando el brillo del oro en las salas oscuras donde se encuentran los tesoros de las antiguas civilizaciones. Su elegancia y líneas precisas son testimonio de la habilidad de los joyeros, que crearon estos objetos utilizando tecnologías primitivas, pero con una precisión asombrosa que plantea preguntas. Cuando los investigadores crearon modelos a gran escala basados en estas figuras, descubrieron que poseían estabilidad aerodinámica. Pero ¿cómo pudo ocurrir esto en una época en la que no existían tecnologías capaces de lograrlo? Algunos científicos sugieren que esto es una prueba de la existencia de antiguos aviones, mientras que otros creen que estos pequeños aviones de oro son simplemente representaciones estilizadas de aves o insectos, simbolizando la conexión del ser humano con la naturaleza. Estas interpretaciones hacen que estos artefactos sean aún más misteriosos. Mientras que algunos ven en ellos pruebas de tecnologías avanzadas, otros señalan que su forma puede ser simplemente el resultado de la inspiración artística.
Esto crea un contraste entre los medios de producción primitivos y el diseño futurista que parece estar por delante de su tiempo. ¿Qué creen que realmente se oculta detrás de estas figuras de oro? Y lo más interesante es que, al estudiar estos artefactos, los científicos notaron que algunos de ellos tienen detalles que parecen demasiado complejos para su época, planteando aún más preguntas sobre lo que podían saber los antiguos maestros. ¿Sabías que los antiguos egipcios tenían un libro entero escrito para ayudar a las almas en su viaje al más allá? El libro de los muertos es una colección de conjuros e instrucciones que se colocaba en las tumbas junto con los difuntos para que pudieran superar los peligros del Duat, el sombrío reino de los muertos. En este libro no solo hay oraciones, sino también descripciones detalladas de las pruebas que debe superar el alma para alcanzar los campos de Alu, el paraíso egipcio, donde reina la felicidad eterna y la abundancia. Uno de los momentos más importantes en la vida después de la muerte era la pesada del corazón ante Osiris, el dios del más allá. El corazón del difunto se colocaba en una balanza donde se comparaba con la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado que la pluma, el alma estaba destinada a ser devorada por el monstruo Amit. Pero si el alma superaba este proceso de prueba, le esperaba una vida eterna en los campos de Alu, donde podría disfrutar de frutos eternos y paz. Es importante señalar que para alcanzar este estado se requería una meticulosa momificación del cuerpo para conservarlo en su integridad para la vida después de la muerte. Este proceso duraba hasta 70 días e incluía la extracción de órganos internos y el tratamiento del cuerpo con resinas y aceites especiales que permitían conservarlo en perfecto estado. En las tumbas no solo se colocaban cuerpos momificados, sino también una gran cantidad de objetos, desde joyas hasta comida, para que el alma pudiera usarlos en el más allá. Los difuntos también llevaban consigo amuletos especiales que los protegían de los espíritus malignos. La solemnidad de los ritos funerarios se creaba con el parpadeo de antorchas en las oscuras cámaras funerarias y los cánticos incesantes de los sacerdotes que realizaban los rituales, creyendo que cada palabra acercaba el alma a la vida eterna. Los antiguos egipcios creían sinceramente que la muerte era solo una transición a otra realidad, y su preparación para este tránsito era tan importante como la vida en la tierra. Y lo que resulta especialmente intrigante es que los textos conservados muestran que en el Libro de los Muertos existían versiones adaptadas según el estatus del difunto, desde un simple mortal hasta un faraón, lo que subraya la diversidad en los enfoques hacia la vida después de la muerte. En la isla de Pascua, famosa por sus enigmáticos moais, que alcanzan una altura de hasta 10 metros y pesan hasta 80 toneladas, se encuentran numerosas estatuas monumentales que parecen ser guardianes de antiguos secretos. Estos gigantes, con características distintivas como narices largas, mentones robustos y ojos expresivos, miran hacia el océano, creando la impresión de que esperan algo importante. Dispuestos a lo largo de la costa, forman una especie de anillo espiritual que protege esta aislada región rodeada por las vastas aguas del Océano Pacífico. El misterio de su transporte sigue sin resolverse. ¿Cómo pudieron ser movidas estas pesadas y voluminosas estatuas desde canteras lejanas a una distancia de hasta 10 kilómetros? Una de las teorías más populares es el uso de troncos como rodillos. Pero esto no es todo. Hay una hipótesis de que las estatuas caminaban gracias a un balanceo, lo que crea una imagen asombrosa de que los gigantes de piedra cobraban vida durante su viaje. Imagina el sonido de las olas del océano rompiendo en la orilla, y el viento susurrando entre los rostros de piedra, suavizando sus duras facciones. Esta atmósfera de aislamiento y misterio envuelve toda la isla, haciendo que uno se pregunte qué secretos guardan estas masivas estatuas. Resulta interesante que, según los últimos estudios, muchos moais podrían haber estado pintados con colores brillantes, lo que les daba un aspecto aún más imponente. Además, algunas estatuas tienen bases especiales que podrían haber servido para su estabilidad. Pero esto no es todo. En la isla se conservan restos de antiguas canteras donde se tallaron estos colosos de piedra, y en algunos lugares
se pueden ver cómo quedaron medio enterrados en la tierra, como si estuvieran esperando. Además, en el siglo XX se intentó restaurar algunas de las estatuas, lo que permitió a los científicos estudiar los métodos de su creación y transporte. Cada descubrimiento añade una nueva página a la historia enigmática de este lugar único, y aún no sabemos qué realmente ocurrió en esta isla remota. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al estar al lado de un monumento que ha sobrevivido a los siglos y aún guarda sus secretos? Stonehenge, un complejo enigmático que sigue intrigando a científicos y amantes de los misterios. Estas enormes losas de piedra, que pueden pesar hasta 50 toneladas cada una, están dispuestas de tal manera que forman un calendario astronómico perfecto. Imagina cómo los rayos del sol penetran entre las rocas en el solsticio de verano, creando un espectáculo único que podría haber sido utilizado durante millones de años para seguir el tiempo. Pero, ¿cómo se pudieron mover estos enormes bloques? Las investigaciones muestran que fueron transportados desde una distancia de hasta 240 kilómetros, lo que podría haber llevado años, si no décadas, utilizando tecnologías primitivas. Los sonidos del viento al pasar entre las rocas crean una atmósfera de misterio, como si las propias rocas guardaran secretos antiguos. Algunos científicos creen que Stonehenge podría haber sido un observatorio, permitiendo a los antiguos observar las estrellas y fenómenos astronómicos, mientras que otros afirman que podría haber sido un centro ritual donde se realizaban sacrificios y festivales. Pero hay una tercera teoría, un lugar de curación, donde la gente se reunía en busca de ayuda y curación de enfermedades. Las diversas hipótesis sobre el propósito de este lugar plantean muchas preguntas, y cada una de ellas abre nuevas perspectivas para el estudio. Pero ¿sabías que Stonehenge también podría estar relacionado con otros monumentos megalíticos en Gran Bretaña, formando una red de santuarios antiguos? Estas conexiones entre los monumentos plantean muchas nuevas preguntas sobre cómo los antiguos podían interactuar y comunicarse. Con cada nuevo descubrimiento, se vuelve cada vez más claro que Stonehenge no es solo piedra, sino una época completa grabada en piedra. Y aquí surge la pregunta: ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de aquellos que construyeron este complejo enigmático? Cada calendario azteca no es simplemente un sistema de medición del tiempo, sino una asombrosa armonía de astronomía y religión que desempeñaba un papel crucial en la vida de la sociedad. Los tipos principales de calendarios aztecas eran el ritual Tonalpohualli y el solar Xiuhpohualli, que juntos creaban un ciclo único de 52 años. El Tonalpohualli constaba de 260 días y estaba relacionado con rituales y prácticas espirituales, mientras que el Xiuhpohualli, de 365 días, determinaba los ciclos agrícolas y los plazos para los asuntos públicos. Sin embargo, hay un detalle interesante. Estos dos calendarios no solo coexistían, sino que se entrelazaban, creando algo más grande. Cuando ambos ciclos coincidían, los aztecas realizaban grandes ceremonias que simbolizaban el fin de un ciclo y el inicio de otro, temiendo que el mundo pudiera terminar. La precisión de sus observaciones de las estrellas era impresionante. Los aztecas podían predecir eclipses solares y lunares, lo que les llenaba de temor, ya que comprendían que cada fenómeno astronómico tenía su significado en su sistema religioso. A lo largo de todo el año, contaban los días, cada uno de los cuales tenía su propio dios y ritual correspondiente, identificando cada segundo con la presencia divina. Al final de un ciclo de 50 años, cuando llegaba el momento de renovar el fuego, los aztecas se reunían en los templos, donde los sacerdotes encendían un nuevo fuego sagrado, simbolizando un nuevo ciclo de vida. Era un tiempo de miedo y esperanza, ya que creían que si no lograban encender el fuego, llegaría el fin del mundo. Las ceremonias estaban llenas de danzas rítmicas y sacrificios, lo que subrayaba la importancia de cada elemento de la vida en su cultura. Cada uno de estos días no era simplemente una fecha, sino parte de un gran orden cósmico, donde los cuerpos celestes y los destinos humanos se entrelazaban en una unidad. Y en este tiempo, cuando los rituales alcanzaban su punto máximo, cada acción estaba impregnada de temor y reverencia ante las poderosas fuerzas que gobernaban su vida. Es interesante que los aztecas no solo consideraban los ciclos solares,
sino que también fueron uno de los primeros en utilizar la concepto de año cero, lo que les ayudaba a orientarse con mayor precisión en el flujo del tiempo. En los ardientes declives del desierto de Atacama, donde la temperatura puede alcanzar los 38 grados Celsius, se oculta un gigantesco dibujo que asombra la imaginación: el gigante de Atacama. Este dibujo antropomorfo, cuya altura alcanza aproximadamente los 119 metros, fue creado mediante un método simple pero genial. Los antiguos habitantes removían la capa superior de tierra, exponiendo rocas oscuras para formar los contornos del gigante, que hoy solo es visible desde la altura. La edad de este geoglifo, según estimaciones de los científicos, supera los 2000 años, lo que lo convierte en uno de los más antiguos y misteriosos formados por el hombre en el planeta. Pero, ¿para qué fue creado? Existen varias teorías. Unos creen que es un marcador astronómico que ayudaba a los antiguos observadores a seguir los movimientos de las estrellas. Otros afirman que el dibujo está relacionado con los dioses de la fertilidad, destinados a asegurar la abundancia en estas duras condiciones. Algunos investigadores señalan su posible función como indicador de fuentes de agua, cruciales para la supervivencia en esta región desértica. Al observar las líneas oscuras de la figura, que contrastan vivamente con el fondo luminoso del desierto, surge la sensación de que este antiguo mensaje, dejado para los observadores desde el cielo, transmite algo importante. El aire caliente, rozado por una ligera brisa, crea una atmósfera de misterio, y uno no puede evitar preguntarse qué secretos guardan estas tierras. El gigante de Atacama, como guardián de los antiguos conocimientos, sigue suscitando preguntas a las que ningún científico ha encontrado aún respuestas definitivas. ¿Cómo pudieron los seres humanos que lo crearon poseer tan profundos conocimientos sobre las estrellas y la naturaleza? En el corazón de las selvas mexicanas se encuentra la enigmática ciudad antigua de Mérida, donde la arquitectura parece hablar en varios idiomas simultáneamente. Imaginaos impresionantes templos construidos en el estilo maya, con sus característicos muros escalonados, que se mezclan con elegantes columnas que recuerdan el arte de los toltecas. Este único simbiótico de estilos crea la sensación de que Mérida no fue solo una ciudad, sino un verdadero intercambio cultural donde diferentes civilizaciones intercambiaban conocimientos y tradiciones. Además, algunos investigadores sugieren que esta ciudad podría haber sido un importante centro comercial que conectaba regiones situadas a cientos de kilómetros de distancia, desde el centro de México hasta la costa del Mar Caribe. Pero lo que resulta impactante es que durante las excavaciones se encontraron artefactos que indican contactos con culturas incluso de lejos, como los pueblos sudamericanos. Joyas de oro y cerámica con patrones característicos permiten suponer que Mérida formaba parte de una amplia red de intercambio, donde cada objeto podría contar su propia historia. ¿Sabías que algunos de estos artefactos datan de una época en la que en Europa apenas comenzaba a formarse la civilización? La densa vegetación de la selva rodea las antiguas murallas, y los sonidos del bosque tropical crean una atmósfera como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Una ligera brisa agita las hojas, y parece que los mismos espíritus del pasado observan nuestros pasos. Cada piedra en esta ciudad respira historia, y sus misterios permanecen sin resolver. Así, en una de las recientes hallazgos, los arqueólogos descubrieron placas talladas únicas en las que se representan escenas que no pueden ser atribuidas a ninguna de las culturas conocidas. ¿Qué significa esto? Quizás sean artefactos dejados por viajeros de lejos que buscaban nuevas tierras para el comercio o incluso para la conquista. Cada nuevo hallazgo en Mérida plantea más preguntas, y cada una de ellas solo aumenta la emoción de los investigadores. Pero lo que resulta aún más impactante es que en algunas de estas placas se pueden ver imágenes que claramente no se ajustan a las tradiciones locales. Estos detalles inusuales solo añaden intriga a la atmósfera de la ciudad, que parece haber sido el centro no solo del comercio, sino también del intercambio cultural, donde se entrelazaban los destinos de personas de diferentes rincones del mundo. ¿Sabías qué es un zigurato? Estos impresionantes edificios se elevaban hacia el cielo, como escaleras que llevaban al universo.
La altura de algunos de ellos alcanzaba los 90 metros, y estaban construidos con ladrillos cocidos, revestidos de baldosas esmaltadas, lo que les confería un aspecto increíble. Imagina cómo era una de estas estructuras: anchas escaleras que llevaban a una plataforma en la cima, desde donde se disfrutaba de una vista espectacular de toda la ciudad. Al atardecer, las largas sombras de los ziguratos se extendían por el suelo, creando la sensación de que el tiempo se detenía en ese lugar sagrado. Pero, ¿para qué se construyeron estos gigantes? Existen varias teorías, cada una de las cuales añade nuevos matices a la misteriosa función de estos edificios. Algunos científicos creen que los ziguratos eran templos donde se realizaban rituales en honor a los dioses. Otros sugieren que podrían haber sido observatorios astronómicos, permitiendo observar las estrellas y predecir el cambio de estaciones. Además, hay quien piensa que los ziguratos servían como refugios durante las inundaciones, ya que su altura proporcionaba protección contra las inundaciones. Es interesante que también podrían haber simbolizado la montaña del mundo, conectando el cielo y la tierra. Subiendo por las majestuosas escaleras, se siente como si te acercaras al cielo, y la ciudad de abajo parece pequeña y lejana. Cada paso deja una sensación de grandeza y unidad con la historia, y lo más asombroso es que algunos de estos ziguratos eran tan grandes que su construcción requería el esfuerzo de miles de trabajadores durante muchos años, dejando no solo obras arquitectónicas, sino también profundas huellas en la conciencia de la civilización. Imagina que nuestros antepasados no solo miraban las estrellas, sino que realmente se encontraban con sus habitantes. La teoría del paleocontacto sugiere que las antiguas civilizaciones podrían haber interactuado con seres extraterrestres, y las pruebas de esto se pueden encontrar en los lugares más inesperados. Por ejemplo, los grabados rupestres que recuerdan a las imágenes actuales de astronautas han sido descubiertos en diferentes rincones del mundo, desde las áridas regiones de América del Sur hasta las cuevas de Europa. Uno de los testimonios más destacados es el de las vimanas en los textos védicos de la India, que describen máquinas voladoras capaces de moverse en el aire e incluso en el espacio. Estas máquinas eran más que simples mitos. Algunos investigadores afirman que esto es una prueba de contacto con civilizaciones altamente avanzadas. ¿Y qué decir de los mayas? Dejaron figuras que se parecen mucho a los astronautas, y sus frescos representan objetos que se asemejan a las modernas naves espaciales. ¿Sabes qué es aún más impactante? Las frescas medievales en Europa también contienen imágenes que muchos interpretan como UFO, y esto levanta muchas preguntas sobre lo que realmente ocurría en aquellos tiempos. Los defensores de la teoría del paleocontacto señalan el repentino surgimiento de tecnologías complejas en las antiguas civilizaciones, lo cual parece demasiado asombroso para ser el resultado de una evolución normal. Pero la comunidad científica no se apresura a sacar conclusiones. Muchos expertos creen que estos testimonios pueden explicarse por la imaginación humana y los símbolos culturales, y no por encuentros reales con extraterrestres. ¿Cómo podrían los antiguos percibir la aparición de seres con tecnologías avanzadas? Seguramente esto les causaba asombro y miedo, ya que tales encuentros podrían significar tanto un milagro como una amenaza. Y aquí surge la pregunta: ¿qué pasaría si todos estos mitos y leyendas tuvieran una base real? Probablemente, muchas incógnitas aún esperan ser descubiertas, y cada hallazgo podría cambiar nuestra visión del pasado. Por ejemplo, en el siglo XX, los arqueólogos encontraron artefactos que no encajan en los marcos históricos habituales. Esto solo añade más misterios a los ya existentes. Imagina que tienes en tus manos un antiguo recipiente de arcilla, que tiene aproximadamente 250 años antes de nuestra era, y que podría contener una de las tecnologías más misteriosas de su tiempo. No es simplemente una cerámica común. Dentro de él hay un cilindro de cobre rodeado por una barra de hierro, y podría ser la batería más antigua conocida, la batería de Bagdad. Los estudios muestran que al llenar este recipiente con un electrolito, como el vinagre o el jugo de limón, puede generar una tensión de 1/10 de voltio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los antiguos podrían haber utilizado esta tecnología? Una de las teorías más populares es que la utilizaban para galvanizar metales, lo que permitía crear una capa protectora en las superficies
y también para la meditación y rituales, donde las descargas eléctricas podrían ser percibidas como señales divinas. Ahora imagina cómo se vería y se sentiría este recipiente, con su metal opaco y oxidado, y cómo sería sostenerlo en tus manos, sintiendo su peso y su importancia histórica. Un ligero cosquilleo, tal vez, sería lo que sentirían los antiguos cuando sus dedos tocaban el dispositivo en funcionamiento, y esto podría inspirar temor y reverencia. Pero esto no es todo. Los investigadores aún no han llegado a un consenso sobre cómo exactamente se utilizaba este dispositivo. Algunos sugieren que podría haber sido utilizado para tratar enfermedades mediante impulsos eléctricos, mientras que otros creen que era simplemente un dispositivo ritual diseñado para asombrar a los creyentes. Resulta curioso, pero algunos incluso consideran la posibilidad de que la batería de Bagdad esté relacionada con los antiguos milagros descritos en los textos. La pregunta sigue abierta. ¿Qué más puede estar oculto en las profundidades de la historia, esperando ser descubierto? Imagina ciudades antiguas donde el sistema de suministro de agua era tan complejo que podría envidiar a las megaciudades modernas. Los acueductos romanos, que se extendían por decenas de kilómetros, transportaban agua desde las montañas hasta las llanuras, proporcionando a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de agua limpia. Uno de los más impresionantes, el acueducto de Claudio, tenía una longitud de aproximadamente 60 kilómetros y contaba con más de 300 arcadas, majestuosamente elevadas sobre la tierra. Gracias a estos ingeniosos logros, los habitantes de Roma podían beber agua fresca todos los días y utilizar los baños públicos, que se convirtieron en verdaderos centros de la vida social. ¿Sabías que algo aún más asombroso? En Mohenjo-Daro, una de las ciudades más antiguas de la India, existía un sistema de alcantarillado que impresionaba por su ingenio. Canales de ladrillo garantizaban el desvío de las aguas residuales, y cada casa tenía sus propios baños con suministro de agua. El agua fluía por tuberías de arcilla cocida, y incluso hoy, los arqueólogos se maravillan con este sistema, que tiene más de 4000 años. Ahora imagina los acueductos cretenses, hechos de tuberías de terracota, que aún conservan rastros de antiguas civilizaciones. En estas tuberías fluía el agua, y en los baños públicos de los minoicos había un sistema de descarga. Una verdadera revolución para la época. El sonido del agua corriente en los acueductos creaba una melodía que acompañaba la vida cotidiana de las personas, mientras que la frescura de los depósitos subterráneos proporcionaba alivio del calor. El eco en las cámaras abovedadas de las termas romanas resonaba cuando la gente se reunía para relajarse y discutir las últimas noticias, sumergiéndose en una atmósfera de comodidad y limpieza que contrastaba con las calles polvorientas de las ciudades antiguas. En Roma, además, los baños públicos eran un elemento crucial de la infraestructura urbana, donde no solo se lavaban, sino que también discutían negocios, generando ideas y fortaleciendo vínculos. Puedes imaginar cómo, en medio del bullicio de las calles y los mercados coloridos, se mezclaban las conversaciones con el sonido del agua corriente y el vapor que se elevaba de las fuentes calientes. Todo esto es resultado del asombroso ingenio de los antiguos ingenieros, que comprendían la importancia de la limpieza y el confort para sus conciudadanos. ¿Sabías que algo aún más impactante? El agua que fluía por estos sistemas a veces recorría más de 100 kilómetros antes de llegar a su destino, manteniendo la vida y la salud de generaciones enteras. A lo largo de los siglos, han existido sociedades secretas que guardaban conocimientos accesibles solo a unos pocos. Por ejemplo, las misterios de Eleusis, que se realizaban en la antigua Grecia, combinaban elementos de religión y filosofía. Los participantes pasaban por complejos rituales de iniciación, incluyendo ceremonias de purificación y gestos simbólicos que les permitían formar parte de algo mayor. Estos misterios prometían a los participantes la comprensión de la vida después de la muerte y los secretos de la fertilidad, lo que los hacía especialmente atractivos tanto para el pueblo común como para la élite. La unión pitagórica, por su parte, no era solo una filosofía, sino también una estricta comunidad. Los miembros de esta unión daban un juramento de silencio, siguiendo estrictas reglas para proteger sus conocimientos sobre matemáticas, armonía y el cosmos.
Imagina cómo se reunían a la luz de antorchas, discutiendo números secretos y proporciones que, según ellos, gobernaban el mundo. Los pitagóricos creían que todo en la naturaleza podía expresarse a través de los números, y sus enseñanzas sobre música y astronomía se convirtieron en la base de futuros descubrimientos científicos. El culto de Mitra, surgido en el Imperio Romano, también tenía sus propios rituales e iniciaciones. Estos ritos, a menudo realizados en cuevas oscuras, incluían el sacrificio de un toro, que simbolizaba la muerte y el renacimiento. Los seguidores de Mitra, al igual que los pitagóricos, guardaban celosamente sus conocimientos, que abarcaban tanto aspectos religiosos como filosóficos, sobre la naturaleza del hombre y su lugar en el mundo. Las reuniones secretas de estos cultos estaban llenas de una atmósfera de misticismo, donde cada gesto tenía significado y las contraseñas se transmitían de generación en generación. Los conocimientos guardados en estas sociedades variaban desde los prácticos, como la medicina y la astronomía, hasta las profundas verdades filosóficas y místicas. Esta cadena ininterrumpida de tradiciones unía las antiguas civilizaciones con la modernidad, permitiéndonos investigar las raíces de la sabiduría que aún influyen en nuestro entendimiento del mundo. En estas enseñanzas secretas se encuentran las respuestas a las preguntas que han preocupado a la humanidad durante milenios. ¿Sabías que muchos de estos rituales aún influyen en las prácticas religiosas contemporáneas? En algún momento, en la valle del río Indo, existieron ciudades que podrían haber servido de modelo para los megápolis modernos. Imaginen calles pavimentadas con ladrillos bien alineados, casas diseñadas con cuidado para la ventilación y la iluminación, y complejos sistemas de alcantarillado que garantizaban la limpieza y el confort. En Mohenjo-Daro se erguía una fortaleza, una verdadera ciudadela de su tiempo, donde se encontraban los almacenes y los edificios administrativos, y cerca de allí estaba la gran bañera, del tamaño de una piscina moderna, que no solo servía para los rituales de ablución, sino también para las reuniones sociales, impresionando por su sistema de suministro de agua y drenaje, que funcionaba perfectamente. Pero de repente, en esta sociedad próspera, comenzaron a producirse cambios que nadie podría haber previsto. El cambio en el curso de los ríos y las fluctuaciones climáticas llevaron a que el río Indo ya no pudiera proporcionar la cantidad necesaria de agua para los campos. Como resultado, la productividad agrícola disminuyó y las reservas se agotaron. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. Las tribus arias que invadieron estas tierras podrían haber sido el último golpe que llevó al colapso de esta civilización. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo en un instante el bullicio de las calles llenas de aromas de especias y productos frescos se convirtió en silencio y abandono? Se dice que por las calles de la ciudad que alguna vez estuvo viva, ahora solo deambulan animales salvajes, y las talleres, que alguna vez estaban llenos de vida, están abandonados. Lo que es aún más impactante. Algunos investigadores sugieren que las epidemias podrían haber jugado un papel crucial en la desaparición de esta cultura asombrosa. En Mohenjo-Daro se encontraron no solo restos de alimentos, sino también signos de enfermedades que podrían haber diezmado a toda una familia. Y así, en lugar de la vida bulliciosa, solo quedaron ruinas, y el misterio de su desaparición sigue sin respuesta. Cada artefacto encontrado y cada investigación solo añaden nuevas capas a este misterio, y tal vez algún día descubriremos qué realmente ocurrió con esta civilización destacada. Imagina que en épocas prehistóricas, cuando los seres humanos aún no conocían los anestésicos modernos, los cirujanos utilizaban herramientas primitivas para realizar operaciones complejas. En la Edad de Piedra se practicaba la trepanación, un proceso en el que se perforaban agujeros en el cráneo para aliviar la presión en el cerebro o curar lesiones. Esto se hacía con ayuda de piedras afiladas o instrumentos de cobre, y para sorpresa, muchos pacientes sobrevivían. Las cicatrices de curación en los cráneos encontrados lo confirman, ya que en algunos casos las intervenciones quirúrgicas eran bastante exitosas. Imagina el aroma de las hierbas que se utilizaban como anestésicos para calmar al paciente antes de la dolorosa intervención. En tales condiciones, se podía escuchar el sonido penetrante del taladro perforando el hueso, así como el gemido del paciente,
mezclado con la esperanza de recuperación. Pero esto es solo el principio. En Pompeya, los arqueólogos encontraron instrumentos quirúrgicos como bisturíes y pinzas que impresionan por su complejidad para la época. Estos hallazgos demuestran que los médicos antiguos no solo curaban heridas, sino que también realizaban operaciones que hoy consideramos comunes. Los papiros médicos egipcios contienen recetas y métodos de tratamiento que abarcan más de 100 enfermedades, incluyendo traumatismos e infecciones. Describen el uso de ungüentos y pomadas que contenían hierbas exóticas y aceites, lo que daba a los pacientes esperanza de recuperación rápida. Las prácticas ayurvédicas en la India, basadas en el uso de componentes naturales, también formaron la base de los métodos curativos que se utilizan aún hoy. Recuerda cómo en la antigüedad los médicos utilizaban sonidos, el susurro de las hojas mezcladas con hierbas y el suave crujido del fuego cuando preparaban sus mezclas. Cada uno de estos aspectos subraya lo avanzados que eran las prácticas médicas, incluso en aquellos tiempos lejanos. ¿Y sabes qué es aún más asombroso? Entendían que el tratamiento requería no solo esfuerzos físicos, sino también espirituales, lo que hace su enfoque verdaderamente único. Pumapunku es un lugar que hace que el corazón lata más rápido al instante. Imagina grandes bloques de piedra, cada uno pesando hasta 800 toneladas, colocados tan cerca unos de otros que no se puede meter ni el cuchillo más delgado entre ellos. Estos bloques, fabricados con materiales tan duros como el anesita y el granito, fueron tallados con tal precisión que parecen haber sido hechos con tecnologías modernas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pudieron extraer y ajustar perfectamente estos enormes bloques entre sí, con ángulos rectos y sin ninguna grieta? Ahora imagina que en este asombroso lugar no hay ningún documento escrito que explique quién y cómo construyó este misterioso lugar. Es increíble, pero incluso los instrumentos modernos encuentran dificultades para tallar este tipo de piedra tan dura. En el aire de Pumapunku reina una atmósfera especial. El aire montañoso se llena en los pulmones y el silencio alrededor crea la sensación de que el tiempo se ha detenido. ¿Te has sentido alguna vez cómo las ruinas antiguas susurran sus secretos? Los intrincados grabados y las superficies perfectamente lisas de los bloques contrastan con la rudeza de la naturaleza que rodea este lugar. Entre los grandes bloques se encontraron arandelas metálicas, pruebas de que alguna vez estuvieron unidos, pero ¿quién fue el maestro capaz de tal arte? Durante siglos han circulado mitos y leyendas, pero ninguna de ellas pudo explicar este milagro. Los científicos se esfuerzan por desentrañar el misterio, pero cada nuevo hecho solo añade más preguntas. ¿Qué llevó a una civilización antigua a crear tales estructuras increíbles? Al estar entre estos restos, se siente como si estuvieras en el umbral de un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Sabías que incluso ahora, después de milenios, las tecnologías que podrían haber sido utilizadas para construir tales estructuras siguen siendo un misterio? El gran esfinge de Giza, como un gigante vigilante, observa el mundo desde hace más de 4 milenios. Sus dimensiones son impresionantes. Mide 73 metros de largo y alcanza una altura de 20 metros. Este monumento fue tallado en un monolito de caliza y su superficie agrietada narra el paso del tiempo desde su creación. Muchos investigadores sugieren que el esfinge fue construido durante el reinado de los faraones de la Cuarta Dinastía, aunque las fechas exactas siguen siendo un misterio. ¿Y si realmente servía como guardián del necrópolis, protegiendo el descanso de los muertos? O tal vez era un símbolo del dios solar, representando la fuerza y la grandeza de los faraones. Algunos científicos incluso proponen que su función era como un marcador astronómico, indicando eventos importantes en el cielo. Pero esto no es todo. Bajo sus patas pueden ocultarse cámaras secretas que han estado inaccesibles durante siglos. En textos antiguos se menciona el sueño de Tutmosis, donde el faraón, al encontrarse en los brazos de este enigmático monumento, recibió una revelación sobre su futuro. Imagina cómo la sombra del esfinge, con su juego de luz y sombra, crea líneas misteriosas en su rostro a diferentes horas del día, a veces revelando su expresión y otras veces solo sugiriendo su grandeza. Cada grieta en la piedra parece susurrar sobre los miles de años de historia que ha vivido
y sobre los secretos que aún pueden estar ocultos en sus profundidades. ¿Cuántas de esas secretas aún esperan ser descubiertas bajo sus poderosas patas? Las antiguas ciudades mayas, antaño llenas de vida y cultura, se vaciaron repentinamente, y este misterio ha intrigado a los investigadores durante siglos. Imaginaos, el susurro de las hojas envolviendo los templos abandonados, donde los sonidos de animales salvajes como los jaguares y las monos llenaron el espacio cuando los humanos dejaron sus magníficos palacios. Entre los siglos VIII y IX de nuestra era, ciudades enteras como Tikal y Calakmul se convirtieron en fantasmas de su antigua grandeza. Pero, ¿qué los llevó a dejar todo esto? Una de las teorías más discutidas se refiere a la sequía. Los estudios muestran que los cambios climáticos llevaron a una drástica reducción de las precipitaciones. El nivel de lluvias cayó en un 25%. Esto fue una catástrofe para la agricultura, que era la base de su economía. Imaginaos cómo los canales de riego, antaño llenos de agua, se secaron, dejando los campos sin vida. Pero esto no es la única causa. Los investigadores también señalan el agotamiento de los recursos. Los bosques, que proporcionaban madera para la construcción y combustible, fueron talados, lo que deterioró el ecosistema. El sonido de las hachas cortando árboles fue reemplazado por el silencio, mientras que los animales salvajes comenzaron a llenar las tierras desiertas. Las epidemias, otra causa impactante, son mencionadas por los científicos. Se cree que las enfermedades, posiblemente traídas por migrantes o incluso animales domésticos, pudieron llevar la vida de miles de personas. ¿Qué sentían las personas cuando sus vecinos desaparecían, dejando solo sombras? A esto se sumaron las guerras y las tensiones sociales, que parecían desgarrar la sociedad por dentro. Los conflictos por recursos, alimentos y poder convirtieron las ciudades en escenarios de lucha, en lugar de lugares de prosperidad. En ese tiempo, los mercados ruidosos y las fiestas alegres fueron reemplazados por el caos y el miedo. Mirad las ruinas donde antes reinaba la vida. Los poderosos templos cubiertos de musgo se alzan en silencio, como si guardaran secretos que nunca contarán. Y lo que aún es más impactante, los estudios muestran que, a pesar de estas catástrofes, algunos pequeños grupos de mayas sobrevivieron y continuaron su cultura, pero en una forma completamente diferente. En Capadocia, a gran profundidad, donde la luz del sol nunca penetra, se encuentran ciudades subterráneas que asombrarán cualquier imaginación. Algunas de ellas alcanzan una profundidad de hasta 20 niveles. Imagina una compleja red de túneles donde el aire fresco te envuelve y el sonido de tus pasos resuena en un silencio amortiguado. Estas ciudades, excavadas en la suave toba volcánica, contienen pozos de ventilación que proporcionan aire fresco y pozos para acceder al agua. Pero esto no es todo. Aquí puedes encontrar puertas de piedra que servían como protección contra enemigos y visitantes indeseados. Una de las teorías más intrigantes sobre su propósito es que estos refugios subterráneos se utilizaban como escondites para escapar de persecuciones, proporcionando seguridad a los residentes durante tiempos de conflicto. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que las ciudades subterráneas también podrían haber servido para otros fines: almacenamiento y producción de vino, así como para rituales religiosos. Imagina cómo las antorchas parpadeantes en las paredes crean una atmósfera misteriosa y el aroma del vino almacenado en barriles subterráneos llena el aire. A veces, las ciudades subterráneas de Capadocia incluso estaban conectadas entre sí por túneles subterráneos, lo que permitía a las personas moverse entre ellas sin salir a la superficie y crear una verdadera civilización subterránea. Estas estructuras asombran por su magnitud y complejidad, ya que algunas ciudades podían albergar hasta 20.000 personas. ¿Sabías que en estos laberintos subterráneos se han encontrado incluso santuarios donde se realizaban rituales religiosos y las paredes están decoradas con antiguos símbolos? Cada paso por estos túneles es un paso en la historia, donde cada lugar guarda sus secretos. Y aún hoy quedan preguntas. ¿Cómo podían los residentes crear tales estructuras complejas y cómo las utilizaban en la práctica?
¿Sabían que los historiadores y arqueólogos discuten sobre un tema? Los jardines colgantes de Semiramis, que, según las leyendas, eran un verdadero prodigio de la naturaleza y la arquitectura, pero cuya existencia sigue siendo un misterio. Estos jardines, considerados uno de los 7 maravillas del mundo, supuestamente consistían en terrazas sostenidas por columnas masivas que se elevaban sobre la tierra, creando una visión como si el cielo se uniera con la tierra. ¿Cómo podían ser tan espléndidos? Imaginen el aroma de plantas exóticas llenando el aire mientras pasan por ellos, y el sonido del agua corriendo por los canales, creando un fondo relajante en el clima cálido de Mesopotamia. Los arqueólogos creen que para crear estos jardines se utilizó un complejo sistema de riego que elevaba el agua del Éufrates a una altura de más de 30 metros para regar las plantas en las terrazas. Este sistema era un verdadero prodigio de la ingeniería de su tiempo, permitiendo crear oasis verdes en medio del desierto árido. Pero lo que realmente resulta asombroso es que, a pesar de las numerosas menciones de los jardines en textos antiguos y obras de arte, ningún arqueólogo ha encontrado restos concluyentes de estos jardines. Esto genera acaloradas discusiones sobre si los jardines colgantes eran una realidad o simplemente una creación de la imaginación de los escritores antiguos. Algunos investigadores incluso sugieren que podrían no haber estado en Babilonia, sino en otro lugar, por ejemplo, en Asiria. Ahora imagine el contraste. El verde vibrante de los jardines frente a las arenas doradas y las rocas grises, las flores delicadas y los árboles que envuelven las columnas, creando frescor en un día de calor. ¿Qué es aún más impactante? Existen versiones según las cuales los jardines colgantes podrían haber sido construidos no por Semiramis, sino por su esposo, el rey Nabucodonosor II, lo que añade aún más misterios a este enigma histórico. Cada nuevo hecho solo aumenta el interés por esta historia fascinante de los jardines colgantes que podrían ser reales o no. En las selvas de Costa Rica se ocultan misteriosas esferas de piedra que despiertan admiración y numerosas preguntas. Imaginen esferas perfectas, con un diámetro que va desde unos pocos centímetros hasta 2,5 metros, y un peso que puede llegar a las 16 toneladas. Estas formaciones colosales, en su mayoría fabricadas de grano diorita, impresionan por su casi perfecta forma, que parece inigualable incluso según los estándares actuales. Pero, ¿por qué los antiguos habitantes crearon tales esferas? Algunos científicos sugieren que podrían haber sido utilizadas como marcadores astronómicos, posiblemente para rastrear el movimiento de los cuerpos celestes, mientras que otros creen que estas esferas de piedra eran símbolos de estatus, representando el poder y la influencia de sus propietarios. También existe la teoría de que las esferas servían como puntos de referencia para los navegantes en las densas selvas tropicales, donde orientarse era extremadamente difícil. La distribución de estas esferas no deja de ser intrigante. Están dispersas por la región, formando ciertos patrones geométricos que despiertan el interés de los investigadores. El aire húmedo de la selva tropical está impregnado de aromas de vegetación y tierra mojada, contrastando con las formas duras y perfectamente redondeadas de las piedras, que se erigen como guardianes de los antiguos secretos. Este contraste entre las esferas perfectamente talladas y la vegetación caótica de las selvas crea una sensación de contacto con algo completamente extraordinario y misterioso. Al levantar una de estas esferas, se puede sentir el peso frío de la granodiorita y imaginar cuántas manos trabajaron para crear estas obras maestras. Lo más fascinante es que algunas esferas fueron encontradas en lugares específicos, donde su ubicación coincide con importantes eventos astronómicos, como los equinoccios y los solsticios. Estos hallazgos solo aumentan el interés por su posible función y significado en la cultura de los antiguos habitantes de Costa Rica. ¿Acaso estas esferas formaban parte de un sistema complejo que unía a los seres humanos con el cielo? De repente, como si surgiera de la nada, en la región de Mesopotamia apareció una cultura que asombró al mundo por su complejidad e innovaciones. En el área de los 4 milenios antes de nuestra era, los sumerios, como ellos mismos se llamaban, los de la cabeza negra, crearon no solo asentamientos, sino verdaderos estados-ciudades como Ur, Uruk
y Lagash, que se convirtieron en centros de comercio y cultura. Estas ciudades tenían sus propios templos, que se elevaban sobre el horizonte, y su arquitectura era tal que algunos edificios aún causan admiración. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, un sistema de registro en el que con un estilo se grababan signos en tablillas de arcilla, y el sonido de estas tablillas bajo el estilo del escriba resonaba en el silencio de los pantanos entre el Tigris y el Éufrates. Las tablillas de arcilla contenían no solo registros administrativos, sino también mitos, leyes y observaciones astronómicas. Esto nos lleva a un momento intrigante. Los sumerios poseían conocimientos sobre planetas que eran invisibles a simple vista. Por ejemplo, sabían sobre el planeta Neptuno miles de años antes de que los astrónomos lo descubrieran. ¿Cómo lo supieron? Tal vez la respuesta se encuentre en su fascinación por la astronomía y la observación del cielo, donde destacaban 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero esto no es todo. Los sumerios crearon complejos sistemas de riego que les permitían cultivar campos y cosechar incluso bajo el sol abrasador. Estos sistemas eran tan eficaces que proporcionaban sustento a generaciones enteras. Sin embargo, no debemos olvidar la leyenda de los Anunnaki, que según los sumerios, les trajeron conocimientos y cultura. Creían que estos dioses descendieron del cielo y les enseñaron agricultura, construcción y astronomía. Extrañamente, estos mitos y hechos sobre el origen de la civilización sumeria aún suscitan debates entre los historiadores. Parece que esta cultura, como un antiguo y misterioso pergamino, guarda aún muchas incógnitas esperando ser desentrañadas. La reina Nefertiti, cuya imagen adornaba las paredes de los templos y tumbas, parecía personificar la época dorada del antiguo Egipto. Sin embargo, lo más enigmático es que, 12 años después del reinado de su esposo, el faraón Akenatón, cualquier mención de ella desaparece, como si hubiera sido borrada de la historia. ¿Qué hace esta situación aún más intrigante? Nefertiti no era solo la esposa del faraón, desempeñó un papel crucial en la revolución religiosa cuando Akenatón introdujo el culto al sol Atón, reemplazando a los antiguos dioses egipcios. En las imágenes de Nefertiti, su elegante cuello y sus características faciales, capturados en la famosa estatua, no solo muestran su belleza física, sino también su influencia en la sociedad de su tiempo. Pero, ¿dónde desapareció? Existen varias teorías, cada una de las cuales abre nuevas perspectivas para la reflexión. Algunos sugieren que podría haber muerto a causa de una epidemia que afectó a muchas personas en esa época. Otros proponen versiones aún más intrigantes: el exilio, el cambio de nombre y el reinado como faraona corregente, o incluso el reinado solitario bajo el nombre de Smenkhara. Pero esto no es todo. En la búsqueda de su tumba, los arqueólogos encontraron una misteriosa momia conocida como la joven dama, que podría ser Nefertiti. Esta momia, hallada en la tumba real, presenta signos de un alto estatus social. Los estudios indican que su edad al momento de la muerte podría haber sido alrededor de los 30 años. Imagina cómo podría haber sido su reinado si hubiera permanecido en el poder. ¿Cómo habría cambiado el curso de la historia? Los investigadores continúan buscando su tumba, y nuevas tecnologías como la tomografía ayudan en la resolución del misterio que ha durado milenios. Cada paso en estas búsquedas abre nuevas preguntas. Si Nefertiti realmente gobernó bajo otro nombre, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de su papel en la historia? Y lo más fascinante de todo, existen suposiciones de que su influencia podría haber continuado incluso después de su desaparición de los registros históricos. En la Biblioteca de Alejandría se almacenaban alrededor de 700.000 rollos, lo que la convertía en uno de los mayores depósitos de conocimientos del mundo antiguo. Imagina el susurro de los rollos de papiro, el olor del pergamino, la luz tenue de las lámparas de aceite iluminando textos antiguos que podían hablar de ciencias, filosofía y literatura. Cada barco que llegaba al puerto era sometido a un estricto control. Se hacían copias de todos los textos que llevaban para enriquecer el tesoro del conocimiento. No era solo un archivo, sino una verdadera fábrica de ideas, donde se reunían sabios,
investigadores y escritores de todo el mundo. Pero ¿cómo pudo desaparecer este milagro? Existen varias versiones sobre la destrucción de la biblioteca, y cada una de ellas resulta aterradora por su repentitud. Una de las historias más conocidas relaciona la destrucción con un incendio durante el sitio de Alejandría por Julio César. El fuego no solo afectó a los barcos militares, sino también a los rollos que se encontraban en las habitaciones cercanas, destruyendo conocimientos invaluables. Sin embargo, esto no es la única explicación. Hay testimonios de que después de la conquista de la ciudad por el califa Omar en el siglo VII, la biblioteca fue destruida por su orden. Si contiene todo lo necesario para entender el Corán, entonces no es necesario, y si no, es solo una distracción. Pero no debemos olvidar el declive gradual. Con el paso del tiempo, la biblioteca podría haber sido víctima de la negligencia y el olvido, cuando sus rollos se acumularon bajo capas de tiempo. Piensa en cuántos conocimientos se perdieron para siempre, cuántas ideas quedaron sin contar. Esta biblioteca podría haber revelado muchos aspectos de la vida de las civilizaciones antiguas, pero ahora solo podemos especular sobre lo que contenía. Y lo más impactante es que, según los historiadores, en la biblioteca se encontraban obras de grandes pensadores como Aristóteles y Platón, pero nunca sabremos qué exactamente escribieron. En las montañas de China, en cuevas aisladas, se encontraron discos de granito con un diámetro aproximado de 30 centímetros, que han llamado la atención de investigadores y entusiastas de los misterios durante muchos años. Estos artefactos, conocidos como discos de piedra de Dropa, tienen orificios en el centro y surcos espirales que recuerdan a la micrograbación, lo que hace que parezcan haber sido creados por algo más misterioso que el ser humano. La historia de su descubrimiento en 1938 por el arqueólogo Chiputei está envuelta en numerosos misterios y disputas. ¿Cómo pudieron estos objetos tan extraños aparecer en lugares tan remotos, rodeados de altas montañas y densos bosques? Los discos fueron encontrados a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, en condiciones donde incluso los investigadores más valientes no se atreverían a buscar rastros de una civilización antigua. Algunos investigadores afirman que los patrones espirales pueden contar la historia de un naufragio de una nave espacial, mientras que otros científicos creen que esto no es más que una mistificación creada para atraer la atención. En torno a estos discos han surgido numerosas teorías, desde su origen extraterrestre hasta rituales antiguos relacionados con la ciencia y la magia. Hay algo hipnótico en cómo estos artefactos de piedra podrían contener recuerdos de eventos que ocurrieron hace miles de años. ¿Cómo es posible? Las espirales en los discos parecen invitar, pero ¿qué significan realmente? Existe la opinión de que cada surco podría estar relacionado con fenómenos astronómicos que eran conocidos por los antiguos, pero de los que hoy apenas comenzamos a sospechar. Los investigadores aún no han llegado a un consenso sobre cómo y por qué fueron creados estos discos, lo que los convierte en un objeto de búsqueda y discusión interminables en los círculos científicos. Algunos los consideran un eslabón importante para entender las tecnologías antiguas, mientras que otros afirman que son simples falsificaciones creadas para engañar. Muchos de los que han visitado estos lugares misteriosos aseguran sentir una energía especial al estar cerca de los discos, como si tocaran algo que está más allá de nuestro entendimiento. Y lo más intrigante, en estos discos no hay respuestas claras, solo preguntas que continúan atormentando a los investigadores. Los patrones mismos pueden contener información que la humanidad aún no está preparada para descifrar, y quién sabe, tal vez algún día estos discos de piedra revelarán sus secretos. En el mapa creado por el almirante otomano Piri Reis, se muestra la costa de la Antártida, que había estado oculta bajo el hielo durante milenios. Este mapa, datado en el año 1513, no solo llama la atención por su belleza, sino también por su increíble precisión, que suscita preguntas sobre cómo el almirante pudo representar tales detalles. Piri Reis afirmaba que había utilizado fuentes antiguas, incluyendo mapas creados antes de que la civilización moderna conociera la existencia de la Antártida. Sin embargo, aquí está el enigma. Mientras que la humanidad consideraba esta tierra inaccesible, en su mapa se destacan claramente las cadenas montañosas
e incluso los fiordos que aún hoy están ocultos bajo una gruesa capa de hielo. ¿Cómo pudo saberlo? Posteriormente, los científicos realizaron investigaciones que mostraron que algunas partes de la costa coinciden con los datos modernos obtenidos mediante imágenes satelitales. Esto crea un ambiente de misterio, ya que ¿cómo pudo un hombre de la época de los veleros crear un dibujo tan preciso? Las investigaciones revelan que el mapa de Piri Reis no es el único que plantea dudas. Existen otros mapas antiguos, como el de Fra Mauro, creado en 1440, que también contiene detalles de los que en ese tiempo no tenían conocimiento. Este mapa muestra costas que no eran conocidas por los europeos y también incluye lugares como Madagascar e India. Los científicos aún no pueden explicar de dónde provenían tales conocimientos en los cartógrafos de esa época. En algunos casos, se mencionan versiones sobre civilizaciones perdidas o algún antiguo viaje marítimo, pero ninguna de estas teorías explica completamente la precisión de estos dibujos. Y ahora lo más impactante. En 1989 se realizó una expedición que confirmó que bajo el manto de hielo de la Antártida podría haber un paisaje que alguna vez estuvo libre de hielo, y este descubrimiento pone en duda todas las concepciones sobre la historia geográfica de la Tierra. Entonces, las leyendas sobre la Atlántida perdida han fascinado a la humanidad durante miles de años. El murmullo de las olas marinas parece susurrar secretos antiguos ocultos en el fondo del océano. El filósofo Platón describió por primera vez este mítico estado insular en sus diálogos Timeo y Critias, afirmando que existió hace 9000 años antes de su tiempo y era más grande que Libia y Asia juntas. Imagina. Según sus palabras, la Atlántida era una poderosa civilización con impresionantes templos y vastos campos, pero fue absorbida por el mar debido a una catástrofe provocada por la ira divina. Desde el siglo XIX, científicos y buscadores de tesoros han emprendido expediciones para desentrañar el misterio de su ubicación. Una de las teorías más populares sostiene que la Atlántida se encontraba en el Mediterráneo, cerca de la isla de Santorini, donde en los años 30 del siglo pasado, arqueólogos descubrieron restos de una antigua civilización completamente destruida por una erupción volcánica. Pero esto no es todo. Algunos investigadores creen que la Tierra perdida podría haber estado en el Océano Atlántico, cerca de las Islas Azores, donde estructuras submarinas recuerdan ruinas artificiales. Además, el escaneo del fondo del Mar del Norte reveló anomalías que podrían ser restos de continentes sumergidos. Y lo que es aún más impactante, existen teorías que relacionan la Atlántida con el Mar Caribe, donde cuevas submarinas guardan secretos de antiguos pueblos, e incluso con la Antártida, que algunos investigadores consideran el lugar donde alguna vez estuvo esta mítica tierra antes de ser cubierta por hielo. Con cada nuevo hallazgo, con cada nueva teoría, el misterio de la Atlántida se hace aún más profundo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué esta historia sigue fascinando a científicos e intrépidos buscadores de aventuras a lo largo de los siglos? Tal vez sea porque el océano guarda muchos secretos que aún están por descubrir. Y entre las olas que llevan el olor salado del mar, la sensación de vastedad del espacio acuático se hace cada vez más evidente, como si la naturaleza misma sugiriera que los secretos de la Atlántida aún esperan ser revelados. ¿Y si algún día encontramos pruebas de su existencia? Solo nos quedará preguntarnos hasta qué punto cambiará nuestra visión de las antiguas civilizaciones. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde surgieron los cromagnones con su impresionante arte? En la crónica arqueológica, su aparición parece un brote repentino. Personas de tipo moderno, capaces de crear pinturas rupestres realistas, esculturas y hasta instrumentos musicales, como si hubieran surgido de la nada. Imaginen una luz parpadeante de lámparas primitivas reflejándose en las paredes húmedas de las cuevas donde se crearon estas obras maestras. Los colores rojos y negros aplicados con una precisión asombrosa nos hacen sentir que los artistas nos hablan a través de los milenios. ¿Cómo lograron tal maestría? Sus herramientas, como las agujas con anzuelos, arpones y atlatles, lanzadores de lanzas de hasta 1,5 metros, les permitían cazar grandes animales con una eficacia increíble. Pero, ¿de dónde sacaron estas habilidades?
Ninguno de sus antecesores dejó rastros significativos, y esto sigue siendo un misterio que intriga a los científicos. Los cromagnones utilizaban tecnologías complejas para crear herramientas mucho más avanzadas que las de los neandertales. Pero, ¿cómo aprendieron a hacerlo? Sus pinturas rupestres no solo representan animales, sino también escenas de caza, lo que indica un profundo conocimiento de la naturaleza viva y posiblemente de creencias espirituales. ¿Cómo lograron crear composiciones tan complejas con figuras que casi parecen fotografías? Y lo más asombroso es que en algunos lugares se han encontrado instrumentos musicales, como flautas hechas de hueso, que podían producir sonidos que rivalizaban con las melodías modernas. Estos hallazgos nos abren un mundo fascinante, en el que los cromagnones no solo sobrevivían, sino que también creaban objetos culturales que aún hoy nos dejan sin aliento. ¿Cómo lograron dominar estas habilidades en tan poco tiempo? Las respuestas a estas preguntas están envueltas en el misterio, y cada nuevo descubrimiento solo profundiza nuestra intriga. Por ejemplo, en la cueva de Chauvet en Francia, los investigadores encontraron imágenes de animales realizadas con tal detalle que parecen cobrar vida en las paredes. Más de 200 figuras, cada una con un estilo y técnica únicos, nos revelan un mundo lleno de vida, movimiento y emociones. ¿Cómo lograron los cromagnones crear tal expresividad? En el corazón de México se encuentra una ciudad que te impresionará por sus dimensiones y misterios: Teotihuacán. Imagina una civilización antigua que creó un urbanismo que asombra por su simetría y rigidez. La calle de los Muertos se extiende por más de 1 kilómetro, como una arteria gigante que conecta las majestuosas pirámides del Sol y la Luna. La altura de la pirámide del Sol alcanza los 62 metros, lo que la convierte en una de las más grandes del mundo y atrae a los amantes de la historia de todo el planeta. Pero lo que realmente impacta es que los creadores de esta ciudad siguen siendo un misterio para los arqueólogos. No son aztecas, como muchos creen, sino una civilización desconocida, cuyas raíces se pierden en la niebla de los siglos. ¿Te parece increíble? Las causas de la decadencia de esta ciudad majestuosa aún no han sido desentrañadas. Caminando por la calle de los Muertos, puedes sentir cómo tus pasos resuenan en las paredes antiguas, y el viento susurra sus secretos, levantando polvo de las piedras que recuerdan a innumerables generaciones. La pirámide de la Luna, aunque más pequeña, sigue siendo impresionante. Su altura es de 43 metros, y desde su cima se disfruta de una vista espectacular del ciudad, así como de los cerros y bosques que alguna vez estuvieron llenos de vida. Subiendo por los escalones de estos monumentales edificios, puedes imaginar cómo se realizaban los rituales, cómo la gente se reunía para honrar a sus dioses bajo los rayos del sol reflejados en los lisos bloques de piedra. Además, los científicos han demostrado que cada una de las pirámides tiene alineaciones astronómicas precisas, lo que indica un alto nivel de conocimiento de los antiguos constructores. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. En la zona de Teotihuacán se han encontrado restos de más de 100 complejos habitacionales, lo que sugiere que no era solo un centro religioso, sino una ciudad con una infraestructura desarrollada y una población que podría haber alcanzado los 200.000 habitantes. Piensa en cómo construían estas complejas estructuras sin tecnología moderna. Este lugar sigue asombrando y atrayendo, desvelando nuevos misterios sobre sus creadores y su cultura. Cada paso por este camino histórico te llena de un sentido de grandeza y misterio que sigue sin desentrañarse. En las cuevas de Liguria, en el norte de Italia, se ocultan misteriosos grabados rupestres que generan encendidas disputas entre científicos e investigadores. Estas imágenes, que se datan de más de 30.000 años, representan figuras extrañas que recuerdan a modernos submarinos. Imagina la frescura de las cuevas, donde el aire está impregnado de un ligero aroma de humedad, y la luz tenue permite apreciar estos antiguos artefactos, envueltos en misterio. Algunas de las figuras tienen formas aerodinámicas y detalles evidentes que pueden interpretarse como componentes de submarinos. Mientras que algunos investigadores sugieren que esto es una prueba de tecnologías antiguas, otros proponen explicaciones más prácticas. Podrían ser representaciones estilizadas de embarcaciones o animales marinos. Pero eso no es todo.
Hay una teoría de que estos grabados forman parte de prácticas rituales relacionadas con la elementación del agua. ¿Sabes qué resulta aún más impactante? Estos dibujos fueron encontrados en lugares de difícil acceso, donde la luz apenas penetra, creando la impresión de que fueron escondidos intencionalmente. En una de las cuevas se descubrió un dibujo que, según algunos, representa un ser con un cuerpo largo y aletas, evocando asociaciones con criaturas míticas del mar. ¿Qué hace que los científicos se sumerjan en fantasías sobre civilizaciones antiguas que podrían haber poseído tecnologías inalcanzables para su tiempo? Cada nueva visión de estas figuras misteriosas abre nuevos horizontes para discusiones y teorías, desde las más espaciales hasta las más terrenalmente prácticas. Dado que la investigación continúa, los científicos siguen descubriendo nuevos detalles que nos hacen preguntarnos: ¿qué más ocultan estos antiguos artes? Nota: se ha mantenido el estilo, tono y todos los elementos fácticos del texto original, así como el nivel de formalidad y los elementos estilísticos. Imagina que en el siglo VI, antes de nuestra era, un grupo de filósofos, observando el cielo estrellado, llegó a la conclusión de que la Tierra no es un disco plano, sino una esfera. Sí, fueron los pitagóricos, quienes observaban el movimiento de los astros, quienes comenzaron a formar esta audaz idea basándose en la armonía y la simetría de todo lo existente. En el siglo IV antes de nuestra era, Aristóteles, uno de los mayores intelectos de su tiempo, presentó varios argumentos convincentes. Cuando los barcos se alejaban del horizonte, sus mástiles desaparecían primero, no sus cuerpos, lo que indicaba la curvatura de la Tierra. También notó cómo la sombra de un planeta sobre la Luna durante un eclipse lunar siempre tenía una forma redonda, lo que servía como argumento adicional a favor de la esfericidad. Y ahora lo más fascinante. En el siglo II antes de nuestra era, Eratóstenes, utilizando simples instrumentos, logró medir con bastante precisión la circunferencia de la Tierra, estimándola en 26.200 kilómetros, basándose en la diferencia en los ángulos de la luz solar que caía sobre los árboles en diferentes ciudades. Este conocimiento no era un secreto para las personas cultas de la mayoría de las antiguas civilizaciones, como Egipto, Grecia e India. Ellos investigaban y estudiaban, registrando sus observaciones. Los mitos ingenuos sobre la Tierra plana existían, pero entre los científicos, astrónomos y matemáticos reinaba otra realidad. Ellos dibujaban mapas en los que representaban una Tierra esférica y se preguntaban qué había más allá de ella. ¿Cómo afectaba el conocimiento de la esfericidad de la Tierra la navegación? ¿Sabías que gracias a estos descubrimientos, los navegantes podían embarcarse con mayor confianza hacia países lejanos, confiando en el conocimiento de la curvatura del planeta y su forma? Esta concepción se convirtió en la base para futuras investigaciones que abrieron nuevos horizontes. Y esto no es todo. En los textos antiguos se menciona que en la antigua Roma, los astrónomos utilizaban el sistema heliocéntrico para explicar el movimiento de los planetas, lo que ya indicaba conocimientos complejos sobre nuestro planeta y su lugar en el cosmos. ¿Qué otros asombrosos descubrimientos podrían esperarnos en las profundidades de las antiguas bibliotecas? Increíble, pero los antiguos edificios se diseñaban con tal precisión que estaban sincronizados con los eventos astronómicos. El templo de Abu Simbel, construido por orden del faraón Ramsés II, se ilumina 2 veces al año, en el día de su nacimiento y en el día de su ascensión al trono. Cada año, en estas fechas, los rayos del sol penetran en el santuario, iluminando las estatuas de los dioses y creando una atmósfera de presencia divina. Imagina cómo la luz llena lentamente el espacio, jugando en las paredes de piedra y causando asombro entre los espectadores reunidos en espera de este milagro. Los murmullos de asombro y suspiros de los espectadores se funden en un coro unificado cuando la luz toca los rostros de las estatuas, como si el faraón mismo mirara a sus adoradores. Pero esto es solo una de las magias de los antiguos edificios. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, en los días de los equinoccios de primavera y otoño, crea una ilusión impresionante. Las sombras que caen por las escaleras forman una serpiente que se desliza hacia abajo por la pirámide. Este espectáculo cautiva,
como si el propio Kukulkan, la serpiente emplumada, descendiera del cielo para bendecir a los hombres. Cada año, miles de personas se reúnen para ser testigos de este momento mágico en el que la luz y la sombra se unen en una sola cosa. Y por supuesto, no podemos olvidar Stonehenge, que está perfectamente alineado con el amanecer del sol en el solsticio de verano. En ese momento especial, cuando los rayos del sol atraviesan las piedras, se siente como si el tiempo se detuviera. El murmullo de la multitud, las miradas asombradas, y luego el silencio, cuando todos se dan cuenta de que están en un lugar donde los antiguos creaban sus rituales, dirigiéndose al cosmos. Estos edificios no son solo logros arquitectónicos, son verdaderas relojes astronómicos que han funcionado durante milenios, uniendo a las personas con el cielo. Y lo más impactante es que estos monumentos continúan revelando sus secretos, abriendo nuevos horizontes para la investigación. Hace mucho tiempo, en el puerto de Rodas, se erguía una estatua de 33 metros de altura, conocida como el Coloso de Rodas, que representaba un espléndido símbolo de poder y arte de su época. Imaginaos cómo esta figura de bronce brillaba al sol, reflejando los rayos luminosos, como si fuera un ser vivo que custodiaba la entrada del puerto. La estatua fue construida en el año 280 antes de nuestra era y representaba al dios del sol Helios, quien, según la leyenda, se convirtió en el protector del isla después de la victoria sobre los macedonios. Las placas de bronce de las que estaba hecha se colocaron sobre una base de piedra maciza, creando la impresión de que el coloso se elevaba literalmente sobre el mar cuando los barcos se acercaban a la costa. ¿Sabías que hay teorías que sugieren que el coloso no solo era una estatua, sino también un faro, guiando a los navegantes hacia aguas seguras? A veces, al acercarse a Rodas, se podía escuchar el sonido de las olas rompiendo contra la base de esta gigantesca figura, como si la estatua misma protegiera a sus visitantes de los peligros del mar. La idea de cómo el coloso, brillando contra el cielo azul, infundía temor y admiración en todos los que se acercaban a la isla, simplemente deja sin aliento. La estatua se convirtió en un símbolo no solo de la maestría arquitectónica, sino también de la identidad cultural de Rodas, atrayendo a viajeros de todo el Mediterráneo. Sin embargo, esta maravilla no duró mucho. Alrededor del año 226 antes de nuestra era, el coloso fue destruido por un fuerte terremoto, dejando solo recuerdos de su grandeza. Pero lo más increíble es que, incluso siglos después de su destrucción, las leyendas sobre el coloso siguen inspirando a artistas y arquitectos, y su imagen sigue causando admiración. En las alturas de Bolivia, en el antiguo complejo de Tiwanaku, se encuentran las Puertas del Sol, que impresionan por sus dimensiones. Aproximadamente 3 metros de altura y 4 de ancho, están hechas de andesita, cuyo peso alcanza las 10 toneladas. En el relieve central se representa un dios enigmático con rayos. Su rostro está lleno de símbolos que los investigadores aún intentan descifrar. ¿Sabías que algunos científicos relacionan estas puertas con un calendario solar? Podrían haber servido como marcadores de los equinoccios y solsticios, indicando momentos importantes en el ciclo astronómico de los pueblos antiguos. Las puertas tienen una orientación precisa, lo que les añade un significado astronómico. Su eje está dirigido hacia el punto de salida del sol en el día del solsticio de invierno. Pero esto no es todo. Alrededor de la figura central hay símbolos misteriosos que plantean muchas preguntas. ¿Qué significan? ¿Por qué hay tantos? ¿Cuál es su propósito? Imagina cómo la luz y la sombra juegan en el aire delgado de las alturas, creando un espacio sagrado lleno de misterios y enigmas. Cada paso por este lugar te llena de la sensación de una fuerza antigua que parece aún flotar en el aire. Y ahora lo más extraño. Algunos investigadores afirman que las Puertas del Sol podrían no haber sido solo una estructura arquitectónica, sino parte de un sistema complejo relacionado con rituales y observaciones de cuerpos celestes. ¿Cómo se pudieron construir tales estructuras monumentales en condiciones de alta montaña, donde los recursos eran limitados? Los secretos de este antiguo monumento esperan ser descubiertos, y con cada nuevo estudio nos acercamos a desentrañar su verdadero significado. Mientras que las civilizaciones parecían desarrollarse de manera aislada,
Sus soluciones arquitectónicas y sus modelos míticos impresionan por su similitud. Las pirámides egipcias, que alcanzan una altura de 146 metros, tienen paralelos asombrosos con las construcciones mesoamericanas, como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, que llega a los 60 metros. Pero esto no es todo. En China también se encuentran pirámides, aunque menos conocidas, que también causan asombro por su forma y construcción. ¿Qué une a estas culturas distantes? En muchos lugares se encuentran símbolos solares que indican la importancia del sol en la vida de estos pueblos. Por ejemplo, en Egipto, el disco solar de Ra se representa en las paredes de los templos, y en Mesoamérica, el dios Quetzalcóatl también está relacionado con el culto al sol. Existen numerosos mitos sobre el diluvio que se entrelazan entre sí, desde el épico de Gilgamesh hasta la historia de Noé en la Biblia. Estas historias de catástrofes que llevaron la vida de millones parecen casi idénticas. Algunos investigadores sugieren que estas similitudes pueden ser resultado del difusionismo, cuando las ideas y los símbolos se propagaban a través de contactos entre pueblos. Otros proponen la hipótesis de la existencia de una antigua civilización madre, que podría haber sido la fuente de muchos conocimientos y tecnologías. Por ejemplo, el sistema de agua subterránea encontrado en las ciudades incas tiene paralelos con sistemas similares en el antiguo Egipto, mientras que en Mesopotamia se construían zigurats que servían tanto como templos como observatorios astronómicos. En Mesoamérica se desarrollaban construcciones similares destinadas al estudio del cielo. Estas construcciones, creadas en el mismo período, parecen ser el resultado no de una simple coincidencia, sino más bien un testimonio de que los pueblos antiguos buscaban respuestas a las mismas preguntas que les planteaba la naturaleza. Es misterioso, pero por todo el mundo aparecen tecnologías como el uso del cemento y el yeso que permiten construir estructuras duraderas. Al mismo tiempo, en diferentes culturas aparecen métodos agrícolas similares, como las terrazas en las montañas andinas y los acueductos en el antiguo Imperio Romano. ¿Cómo podían estos pueblos intercambiar conocimientos, estando tan distantes entre sí? Las respuestas a estas preguntas pueden estar ocultas en los hallazgos arqueológicos que aún están por descubrir. Imagina un mundo donde la majestuosidad de los palacios y el arte exquisito conviven con tecnologías avanzadas de suministro de agua y saneamiento. La civilización minoica, que prosperó en la isla de Creta, fue un verdadero prodigio de la creación humana, donde cada casa estaba adornada con frescos que representaban escenas de la vida, y donde el comercio marítimo florecía, conectando a los minoicos con otras culturas del Mediterráneo. Sin embargo, todo este esplendor estaba en peligro de desaparición. Una erupción volcánica en la isla de Santorini, ocurrida alrededor del año 1600 a.C., se abatió sobre los minoicos con un estruendo que parecía sacudir los mismos cielos. El tsunami resultante arrasó las ciudades costeras, dejando solo ruinas donde antes reinaba la prosperidad. La ceniza y el humo oscurecieron el sol, transformando el día brillante en una noche sombría, y esto solo fue el comienzo del fin. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este evento para los habitantes de Creta? Los científicos sugieren que los cambios climáticos causados por la erupción afectaron la agricultura, lo que a su vez llevó a la escasez de alimentos y disturbios sociales. Pero esta no es la única versión. Los estudios muestran que la invasión de los micénicos, un pueblo agresivo del continente, también pudo haber jugado un papel crucial en la caída de la civilización minoica. Los conflictos internos y la lucha por el poder solo empeoraban la situación. Y pronto, las ciudades que antes prosperaban se encontraron en pánico cuando las condiciones climáticas empeoraban y los recursos se agotaban. Los minoicos, con sus conocimientos y habilidades altamente desarrollados, no pudieron hacer frente a la catástrofe que se avecinaba. Como resultado, los majestuosos palacios, donde antes se celebraban fastuosos banquetes, se convirtieron solo en sombras del pasado, absorbidos por el tiempo y la naturaleza. Algunos frescos han llegado hasta nuestros días, contando historias de una vida llena de colores brillantes y armonía que, de repente, llegó a su fin. Pero, ¿sabías que hasta hoy existen disputas sobre qué fue exactamente el factor decisivo de su desaparición?
Muchos investigadores continúan buscando respuestas, y cada nuevo artefacto excavado nos acerca a la solución de este antiguo enigma. Dentro del palacio de Cnosos se ocultan misterios que aún hoy en día causan admiración y asombro. Imaginen una estructura de múltiples niveles con más de 1000 habitaciones, conectadas por pasillos laberínticos donde es fácil perderse. Cada giro puede llevarlos a una sala con frescos brillantes que representan escenas de la vida de los minoicos. Estas pinturas parecen cobrar vida bajo los rayos del sol que se filtran a través de los pozos de luz. Pero esto es solo el principio. Los sistemas de ingeniería utilizados para construir el palacio son asombrosos. El agua llegaba a través de complejos acueductos, y el sistema de ventilación aseguraba aire fresco en las habitaciones más alejadas. El laberinto, asociado con el mito del Minotauro, en realidad puede ser una manifestación de la genialidad arquitectónica, como símbolo de control sobre el caos y la naturaleza salvaje. Los investigadores creen que el culto al toro era una parte integral de la cultura minoica, y esto se confirma por la cantidad de imágenes rituales encontradas en el palacio. En el Salón del Trono, que ocupaba el lugar central en esta maravilla arquitectónica, había un trono lujoso tallado en una sola pieza de piedra, que, según los científicos, simbolizaba el poder y la divinidad. El propio palacio, como un ser vivo, se llenaba de sonidos, desde el susurro de pasos sobre las losas de piedra hasta la risa de los niños jugando en los patios, donde se respiraba el aroma del viento marino. Las bodegas, donde se almacenaban los alimentos y materiales, tenían un sistema de contabilidad claro, registrado en la escritura lineal A, lo que demuestra un alto grado de organización y gestión. Aquí, entre miles de objetos de uso diario y arte, se podían encontrar todo tipo de cosas, desde ánforas de vino hasta joyas refinadas. Y lo más intrigante es que estos pasillos, donde vivían los minoicos, aún guardan sus secretos, y solo unos pocos saben que en algunos de ellos se han encontrado rastros de antiguos rituales relacionados con los toros. Imaginaos cráneos de cristal, tallados con esmero desde una sola pieza de cuarzo, que impresionan por su perfecta pulimentación y precisión anatómica. Estos asombrosos artefactos, encontrados en América Central, poseen una capacidad única para refractar la luz, creando juegos de colores misteriosos que cautivan a quien los observe. Su superficie fría parece emanar calor, y la luz que pasa a través del material transparente crea un efecto de resplandor mítico. Cada uno de estos cráneos tiene características distintivas, cuencas vacías que te observan, evocando una sensación de presencia, como si guardaran antiguos secretos. Pero esto no es todo. Existen teorías contradictorias sobre su origen que ponen en duda su verdadera naturaleza. Algunos investigadores creen que estos cráneos son antiguos artefactos con propiedades místicas, capaces de curar y hasta predecir el futuro. Otros, en cambio, afirman que son falsificaciones del siglo XIX, creadas con el fin de atraer a turistas y investigadores. Estas disputas han durado varias décadas. Unos les atribuyen un poder mágico, mientras que otros ven en ellos solo una habilidad excepcional de joyeros para trabajar la piedra con una precisión que casi parece imposible para las tecnologías modernas. Resulta interesante que el estudio de uno de estos cráneos, conocido como el cráneo de cristal, reveló que su creación requirió más de 100 horas de trabajo y fue finalizado con una precisión tal que algunas de sus detalles aún son un misterio para los científicos. Además, la temperatura de estos cráneos no cambia incluso después de un prolongado contacto con la piel. Siguen siendo fríos al tacto, lo que añade un toque de misterio al ambiente. Esto los hace no solo interesantes desde el punto de vista estético, sino que también crea una sensación de que podrían contener antiguos conocimientos y sabiduría. Y lo más impactante de todo, según una de las teorías, estos cráneos podrían estar relacionados con civilizaciones que dejaron tras de sí solo enigmas y mitos. Es difícil de creer, pero el misterio de la construcción de las pirámides en Egipto sigue intrigando a científicos e historiadores. Estos gigantescos edificios, con una altura de hasta 146 metros, fueron construidos con una precisión tal que las juntas entre los bloques de piedra
alcanzan menos de 1 milímetro. Cada bloque, que a menudo pesaba más de 80 toneladas, fue tallado con una forma y tamaño ideales, lo que sigue causando admiración. ¿Cómo lograban los antiguos constructores tal maestría utilizando solo herramientas primitivas? Lo que también resulta asombroso es que las pirámides están perfectamente orientadas hacia los lados del mundo. La desviación es de solo una segunda, lo que equivale a una 1/60 parte de un grado. Ahora imaginen cómo, bajo el sol abrasador del desierto, entre el sonido de la fricción de las piedras y los pesados suspiros de los trabajadores, levantaban y movían estos inmensos bloques. Existen diversas teorías sobre cómo lo lograban. Unos sugieren el uso de rampas inclinadas, otros hablan de sistemas de palancas, y algunos incluso proponen que los bloques se movían por canales de agua. En el aire flota el olor del yeso y el sudor, mezclándose con el calor que parece quemar la piel. Las sombras proyectadas por las pirámides al atardecer crean una atmósfera de misterio, haciendo que uno se pregunte qué otros secretos están ocultos bajo sus majestuosas formas. Pero esto no es lo más extraño. En algunas piedras se encontraron rastros de tallado que, según afirman los científicos, no podrían haber sido realizados sin tecnologías modernas. ¿Cómo lograban los antiguos egipcios tal nivel de precisión y maestría? Y lo más increíble de todo, uno de los bloques encontrados en la base de la pirámide de Keops tiene tales rastros complejos que algunos investigadores sugieren que podrían haber utilizado herramientas pulidas, de las que ni siquiera sospechamos.